Entonces habría entendimiento en nuestra persona, porque según el juicio de la carne, le parece al hombre que se conoce muy bien. Y se conoce muy bien al grado de que se pone a confiar en su entendimiento, se pone a confiar en sus virtudes, se siente con ánimo de cumplir con su deber y renuncia el hombre a la ayuda de Dios. La Escritura dice claramente, maldito ¿qué? El hombre que confía en el hombre. Pero, ¿quién eres tú? Tú eres un hombre. Y si tú estás confiando en ti, ¿en dónde estás cayendo? En la maldición. Porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo soy el hombre. Yo confío en mí. Entonces, ¿en dónde está mi confianza en Dios? ¿En dónde está mi confianza en Dios? Y por eso vengo a ser maldito. ¿Sí me explico? Debemos de dejar de confiar. Pero para poder dejar de confiar nosotros tenemos que examinarnos. Examinarnos. Y entonces tendremos la virtud de conocernos ampliamente, y al momento de conocernos, entonces renunciaremos a los vicios que hay en nuestra vida. Mucha gente dice, bueno, yo no tengo ningún vicio. ¿No? Examínate. Porque el vicio lo hemos malinterpretado. Muchas veces nosotros creemos que el vicio es un cigarro, el alcohol. No. Hay vidas enviciadas. Hay vidas enviciadas en diferentes maneras. Hay vidas enviciadas. La lengua, no dejan de hablar mal. Gente enviciada en el lugar de clavar su mente en Cristo, ponen su mente en todos sus problemas, se envician en sus problemas, se envician en su visión, se envician en el mundo, se envician en querer hacer su voluntad, en querer edificar su casa material, en querer, etcétera. ¿Me explico? Y al último dejamos a Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, entonces renunciamos a esos vicios y entonces nos esforzamos con todo ahínco por poner nuestro ser para que Dios obre en nosotros. Y así de esa manera nosotros podamos hacer lo que es justo y recto. ¿Me explico? Quiere decir que si nosotros no nos examinamos, nunca podremos lograr hacer lo que es justo y lo que es recto a los ojos de Dios. En la mayoría de las iglesias lo que más se viola es la palabra de Dios. Ahora, el que se examina y considera según la regla del juicio de Dios, escuché bien, ¿qué leímos? Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Y leímos segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 en adelante. Esto es que nos estamos examinando según la regla del juicio de Dios. Cuando nosotros nos examinamos según esa regla, vamos a topar con que no encontramos nada en quien poder confiar. ¿Usted confiaría en una persona que la Biblia describe ahí? Léame a alguien, por favor, lo que dice, la cita que usted guste de, ya sea Romanos o Timoteo. Alguien, por favor, que lo lea. ¿Confiarías en un hombre que es amador de sí mismo? Otro. ¿Confiarías en un avaro? Síguele. Sigamos. Más. ¿Confiarías en un vanaglorioso? ¿En un soberbio? ¿Tú eres blasfemo? ¿Tú eres desobediente? ¿El padre, a la madre? ¿Tú eres ingrato? ¿Tú eres irreverente? ¿Tú eres jactancioso? ¿Estás confiando en ti? Y ahí hay un problema. Y ese problema solamente lo vas a poder resolver cuando tú te examines de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú te examines no vas a poder encontrar nada en qué poder confiar en ti mismo. Y cuando más profundamente se
examina al hombre, tanto más se siente abatido hasta el punto que desecha en absoluto la confianza en sí mismo, como lo dije al principio. Pablo dijo, ¿miserable de quién? ¿De quién? ¿De quién? Miserable, no. ¿Miserable de quién? Miserable de mí. Tenemos que aceptarlo. Miserable de mí. Y no tener temor decirlo. Miserable de mí. Cuando nosotros encontramos que no podemos confiar, pero si para nada en nosotros mismos, entonces tampoco vamos a encontrar nada en sí con qué poder ordenar nuestra propia vida. ¿Por qué hemos venido a Cristo? Fue la pregunta al principio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Ciertamente los alcohólicos anónimos dicen porque nuestra vida se había vuelto ingobernable. Pero, ¿cuántos cristianos han aceptado que han venido a la iglesia? Primero, porque Dios los ha traído. Segunda, porque tu vida se ha vuelto una vida ingobernable. ¿Cuántas esposas no se someten al esposo? ¿Cuántos hijos no se someten a las madres? ¿Cuántos hijos hacemos lo que nos place? Somos ingobernables. Y por eso hemos venido a Cristo, para que su palabra, la cual es la ley, la regla, nos enseñe que hay uno que puede con lo que nosotros no podemos. Porque al final de cuentas nosotros no podemos hacer nada. Jesús dijo, apartados de mí, ¿qué? No, apartados de mí, nada podréis. ¿Qué hacemos apartados de Jesús? Nada. Y si no hacemos nada, no estamos gobernando nuestra vida. Nuestro alcalde, el presidente, ¿ustedes creen que él tiene una vida muy hermosa? Tiene una de las vidas más miserables que puedan haber en la tierra. Sin significancia, sin valor. Pero nosotros no somos así. Porque hemos venido con el Señor. Para que Él sea el que gobierne nuestra vida. Ahora, cuando nosotros entendemos que no podemos ordenar nuestra propia vida, entonces entendemos que el hombre que de buena voluntad se somete al mandato de Dios, el cual es impérico obedecer a la negación de violar los estatutos que están en la iglesia. Escuchen bien esto. Esta es una breve introducción nuevamente. Cuando nosotros hemos venido a la iglesia, yo como pastor, me es impérico no violar los estatutos que están en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 34. ¿Qué dice? Antes de venir aquí con ustedes, fui a checar los boletos, el boleto que iba yo a comprar, y tenía otros lentes, y no sé cómo los perdí. Y me quedé todo el día, ese día no trabajé, me quedé todo el día esperando a que pasara el camión que me había llevado a la central camionera. No regresó. Me regresé a casa, Señor, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? No lo entiendo, Señor. Ya me dormí un poco pensativo. ¿Por qué había pasado eso? Y al otro día me vino la palabra de Dios y me dice, Manuel, si no puedes entender cosas pequeñas, ¿cómo esperas entender cosas grandes? ¿Qué dice capítulos 14, versículo 34? Primera de Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, este es el punto pivotal de la obediencia como pastor, como miembro de una iglesia. Este es el punto pivotal. ¿Lo quiera usted creer o no lo quiera usted creer? Es decir, es donde Dios le dice al hombre,
No comas de este fruto, no desobedezcas, confía en mí, yo he vencido al mundo, nunca te faltará sacerdote. En el Antiguo Testamento tenemos en el Génesis que el Señor le dijo a Adán: de todos vas a comer, menos de este y de este. Ahora, cuando nosotros no guardamos las tildes o las comas, rompemos con el poder que tiene la palabra de Dios para operar en la vida personal. Por ello, el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a romper con una tilde, no he venido a quebrar la ley, no he venido a quebrar la ley. En ningún momento Él vino a quebrar la ley. En ningún momento Él vino a romper con la ley, sino al contrario, vino a traernos leyes nuevas. Pero hay que notar que el primer hombre se apartó de la obediencia de Dios, no solamente por haber sido engañado con los embabucamientos de Satanás, sino porque despreció la verdad. Él despreció la verdad. Al momento de comer y aceptar el fruto, él despreció la verdad. Quien se lo haya dado, se lo haya dado a su mujer. A su mujer se lo dio una víbora. Pero él despreció la obediencia. Ahora, cuando no hay fidelidad, no es posible que la majestad de Dios, el poder de Dios, subsista en y con nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en, es decir, dentro, y está conmigo, con nosotros. Está en nosotros y con nosotros. Y trabaja en nosotros y con nosotros. Es decir, esta obra, Él está trabajando en esta obra. Y todo lo que está sucediendo porque Él así lo está permitiendo. Nada pasa en la tierra si Dios no lo permite. Él tiene control de todo. Todo está bajo supervisión. Aún el enemigo más grande de la tierra, que es Satanás, está bajo el dominio de Dios, está bajo control de Dios. Por eso el Señor dice: Él no tiene nada que ver conmigo. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes, pero Él supervisa. Él nos ha comprado. Somos la inversión. Y Él, como inversionista, va a cuidar su inversión. Él nos ha comprado a precio de sangre. Nosotros costamos lo que costó la sangre de Jesús. Él no va a dejar que su siembra o que su cosecha o que lo que ha comprado se eche a perder. Nunca va a dejarlo. Ahora, cuando no hay fidelidad, repito, no es posible que ese poder, el poder de Dios, esté en y con nosotros. Ni puede permanecer el culto, el servicio en perfección si no estamos pendientes de su palabra. Es decir, si no cuidamos que su palabra se esté llevando a cabo y somos regidos por ella. Nosotros ya no podemos regirnos por las leyes del mundo. Tenemos que respetarlas, sí, pero es primero empírico respetar la palabra de Dios. Si no respetamos la palabra de Dios, nunca vamos a poder respetar las leyes del hombre. No, nunca. Ahora, concluimos diciendo que la infidelidad es la causa de la caída del hombre. La infidelidad es la causa de la caída del hombre. Y a consecuencia de la incredulidad ha procedido la ambición y la soberbia. Y a ellas se les ha juntado la ingratitud, con la cual el hombre ha apetecido más de lo que se le ha concedido. Muchas veces el hombre tiene sus planes, pero no son los planes de Dios. Muchas veces nosotros tenemos nuestros propios planes, pero no son los planes de Dios. Y hay veces que se logran nuestros planes, pero no quiere decir que sean los planes de Dios. Y por ello caemos en la ambición. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cayó en esa ambición. Cayó en la ambición de decir: hagamos nuestro propio Dios. ¿Y qué hicieron? Torpezas. Hicieron su becerro de oro, porque cayeron en la ambición. Y lo hicieron de oro, ¿va? Qué ambiciosos, ¿verdad? Malgastaron la riqueza que Dios les había dado.
la echaron a perder. Y así muchos de nosotros malgastamos esa riqueza que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Desobedeciendo a su santa palabra. Caemos en la ambición, caemos en la ingratitud, y con la ingratitud el hombre va perdiendo más y más su estado de conciencia, el estado de conciencia del hombre. Ahora, cuando nosotros estamos despreciando la palabra de Dios, nos volvemos viles, una persona vil. La palabra de Dios dice, yo me haré más vil. ¿Por causa de quién? De Jehová. Es decir, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, para el mundo seremos viles. Y por esa causa, yo me hago más vil. Pero cuando sin causa desobedecemos la palabra de Dios, nos aclimatamos al mundo y nos volvemos parte del mundo y caemos en la vileza del mundo. Yo prefiero ser vil para Cristo que vil para el mundo. Y eso ya lo determinas tú. ¿Para quién quieres ser vil? ¿Por qué? Porque vilmente menospreciamos la gran liberalidad de Dios, por la que había sido tan enriquecido. Dios nos ha enriquecido. El hombre, al despreciar los estatutos divinos, al despreciar la palabra de Dios, cae en esa vileza. Amén. Ahora, la impiedad es algo monstruoso. Cuando nosotros somos impios, nos volvemos en personas monstruosas. Alguien impío, un impío siempre va a despreciar la palabra de Dios. Siempre va a querer buscar la manera de corromperla, la manera de que se ajuste a su necesidad, la manera de engrandecerla o de hacerla más chica, la manera de alterarla. Amén. Por ello debemos nosotros de ser cristocéntricos. Segunda de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, según la palabra de Dios, el hombre natural es corrompido y carnal. Amén. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne, sabemos que la carne tiene todas las vilezas que podamos encontrar en ella. Pero lo que es nacido del espíritu, no. Las obras de la carne, ya lo miramos cuáles son las obras de la carne. Y podemos verlo cuando el Señor dice, del corazón viene esto y aquello, y homicidios, y orgías, borracheras. Todo eso está en el corazón. Pero también viene en la carne una apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía es la desatisfacción formal o el abandono o la renunciación a una persona, a unas creencias o a una causa. ¿Ok? Si la palabra de Dios dice no, es no. Si hay un no en la Escritura, su no es irrevocable. Su no es no y es un estatuto. Es un límite. Y no podemos brincar ese límite. Porque entonces si brincamos ese límite, entramos en la apostasía. Apostasía es que el hombre se aparte de la sujeción de su Creador. Nosotros debemos de estar sujetos a este libro. Debemos de estar sujetos a su palabra. O por mejor decir, nosotros no podemos desechar su yugo. Él ha dicho, mi yugo y mi carga son fáciles y ligeras de llevar. Nosotros no podemos entender muchas veces cuál es su carga, cuál es su yugo. Esta es su carga y este es su yugo. Tenemos que cargar con la Escritura. Tenemos que cargar y no soltarla. No cambiar de doctrinas. Mantenernos en una sola doctrina. Ser cristianos bíblicos, no extra bíblicos. Porque entonces caemos en la apostasía. Y Dios no va a tomar a nadie por inocente. Es decir, que a la verdad, nosotros, los cristianos, hemos venido a escoger lo mejor que puede ofrecernos el mundo. Pero también, si no obedecemos, podemos caer en el gran error. Podemos caer en esa apostasía. ¿Por qué? Porque queremos separarnos de la voluntad de Dios. Y al querer separarnos de la voluntad de Dios, empeoramos nuestra condición, volviéndonos abominables
y viles al querer vanamente excusar el pecado. Bueno, hermano, es que lo hice porque todos lo están haciendo. Es que lo hacemos porque si no, no viene la gente. Entonces, ¿la gente está viniendo por tus fuerzas? ¿O porque Dios las está trayendo? Si la bendición del trabajo viene por tus fuerzas, no vengas a Cristo. Pero si la bendición del trabajo viene por Dios, mantente con Cristo. Si tú eres el que está añadiendo a la gente por medio de artimañas a la iglesia, pues sigue haciendo. Pero si la gente está viviendo porque Dios, dejemos de hacer artimañas. Dejemos todo eso atrás. Él viene por una iglesia sin arruga ni mancha. Amén. Ahora, nosotros siempre vamos a intentar excusar el pecado. Pero a veces ya no solamente queremos excusar el pecado como hombres, sino que también queremos excusar el pecado que nuestra mujer o nuestros hijos están cometiendo. ¿Me explico? Queremos excusar el pecado, dar una justificación del pecado. Y entonces, cuando nosotros justificamos el pecado, estamos violando lo que dice la Escritura, la cual prohíbe el dominio de la mujer, no solamente sobre la iglesia, sino sobre el hombre. Dios, hombre, mujer. ¿Lo ves? No va a cambiar. Nunca va a poder cambiar esto. Nunca va a cambiar ese orden. Y si no mantienes ese orden, no va a funcionar ni tu vida, ni tu espiritualidad, ni tu iglesia. Ni le vas a poder ayudar a tu pastor, ni tu pastor te va a poder ayudar a ti. ¿Hay aquí un mecánico? ¿Alguien sabe de mecánica? Los motores de 8 cilindros o 6 cilindros o 4 cilindros tienen un orden de encendido, ¿verdad? Si cambiamos un cable por otro, puede ser que sí prenda, pero ¿funcionará bien? No va a funcionar bien, porque todo en la vida tiene un orden, y es a ese orden al que tenemos que sujetarnos. Cuando nosotros nos sujetamos a ese orden, entonces entendemos que la mujer no puede ser, si hay alguien de que se puede señorear a la mujer, son de sus hijos. Ellos pueden señorearse. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 3, versículo 16. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo. Dile a tu hermano a un lado ahí enfrente. Dile, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Qué dice? Génesis capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer los últimos donde dice, y tu deseo será para tu marido. Y tu deseo será para tu marido. ¿Cuál deseo? ¿Cuál deseo? ¿De cuál deseo estará hablando? ¿De cuál deseo? El deseo de gobernarlo. El deseo de manipularlo. El deseo de oprimirlo. El deseo de controlarlo. El deseo de enseñorearse sobre él. Usted hace lo que yo digo y yo no hago lo que él dice. Desde ahí estamos viviendo mal. Desde ahí estamos viviendo mal. Es por ello que venimos a la iglesia. La iglesia es el taller en donde nosotros vamos a recibir la restauración de nuestra alma. La restauración de nuestro espíritu. No la restauración de mi carne. Mucha gente viene a la iglesia buscando la restauración de su carne. Tengo sida, tengo cáncer, tengo hepatitis, tengo aquí, tengo... Nombre las enfermedades. Pero, ¿y tu alma qué? ¿Quieres que te sanen el cuerpo? ¿Y tu alma y tu espíritu qué? Te van a volver a llevar a la destrucción. Porque vas a seguir yendo al pecado. El Señor salvó al hombre y le dijo a aquella mujer y le dijo, vete y no peques más. ¿No le dijo? Vete y no peques más. Y también le dijo a aquel otro hombre, el endemoniado, vete y no peques más, porque tu condición va a ser peor.
Entonces, empeoramos nuestra condición cuando nosotros nos volvemos desobedientes a la palabra de Dios. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El hombre tiene señorío sobre la mujer. Y si usted no entiende lo que es señorío, vaya y busque en un diccionario y vea lo que significa señorío. Así como Cristo tiene señorío sobre mi vida. Es mi Señor. Soy su esclavo. Me ha comprado. Mi vida ya no me pertenece. Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. Amén. Entonces debemos de entender el orden. Por lo tanto, en la actualidad es más común ver que la mujer se enseñorea del hombre y de la iglesia a que la escritura tome lugar. ¿Estamos dando lugar a la escritura a que ella tome lugar? ¿O estamos tomando lugar nosotros en lugar de la escritura? ¿Quién se sube al púlpito? ¿El hombre o la palabra de Dios? ¿Quién se sube al púlpito? ¿Quién se sube a este lugar a predicar? ¿La predicación del hombre o la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué estamos exponiendo? ¿El error o las buenas actitudes del hombre? ¿O las buenas cualidades del hombre? Que ya he dicho, no tenemos ninguna. Amén. Ahora, es más común mirar esto. Es más común mirar que la iglesia está siendo señoreada por la mujer. Y dicen, es que Pablo decía ahí a los corintios. Entonces estamos haciendo ¿qué? ¿A Pablo mentiroso? Pero no solamente estamos haciendo a Pablo un mentiroso, estamos haciendo ¿a quién? Al Espíritu Santo un mentiroso. Porque la escritura ha sido inspirada ¿por quién? ¿A través de quién? Entonces Pablo lo escribió por su propia, o fue Dios inspirando, fue el Espíritu de Dios inspirando a Pablo a escribir eso. ¿Quién fue? Entonces estamos diciendo que eso era solamente para los de Tesalónica y los de Corintio y los de Filipo. ¿O es también para nosotros? Es para todos nosotros. Por ello en la actualidad hay muchas iglesias en desorden. Hay muchas familias en desorden. Me platicaba mi hermano, ¿cree usted que aquí en Juárez hay iglesias que les ofrecen de todo? Tienen membresía, tienen 5,000 miembros y tienen billar, óigame, no sé qué más, cafetería, no sé qué más tienen. ¿Esa es la iglesia que tú quieres estar? ¿Esa es la iglesia que quieres tú formar aquí? ¿Esa es la iglesia que queremos, en donde queremos vivir? ¿En donde queremos que nuestros hijos se desarrollen? ¿Una iglesia llena de maldición, de desobediencia, de paganismo? Estamos viviendo una cristiandad llena de paganismo. Salimos del catolicismo, pero traemos todas nuestras costumbres y las queremos establecer en la iglesia cristiana. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase de cristianismo queremos vivir? ¿Qué clase de cristianos queremos ser? ¿Cristianos paganos? ¿Semipaganos? ¿O cristianos auténticos, genuinos y verdaderos? Que generemos la diferencia. Que hagamos la diferencia. Que verdaderamente entendamos que es Cristo el que se enseñorea de nosotros. Y nosotros tenemos un señorío, que es nuestra esposa. Y nuestra esposa tiene un señorío, que son sus hijos. Amén. Y entonces cuando el Cristo se enseñorea de mí, Él está enseñoreándose de su iglesia. Es Él tomando el lugar de su iglesia. Es Él edificando a su iglesia. Es Él haciéndole saber a su iglesia cuánto la ama. Porque el que toma por hijo, azota. Y el que ama, disciplina. Hebreos. Amén. Entonces tenemos que entender que le debemos de darle espacio a que la palabra se cumpla. Debemos de darle espacio a que la escritura tome lugar y se cumpla la profecía que el Señor ha señalado o lo que Él ha señalado. Ahora, esta apostasía está acompañada de abominables injurias en contra de Dios o contra Dios. Pues tanto el hombre como la mujer se ponen de acuerdo con Satanás para calumniosamente acusar a Dios de mentiroso, envidioso, malvado, discriminador, a no permitir a la mujer que ésta predique dentro de la iglesia.
Hermano, los tiempos ya no son así, han cambiado. Tus tiempos han cambiado. La palabra de Dios nunca cambia. Tus tiempos has cambiado. La palabra de Dios no cambia. Es eterna y permanece para siempre. Entonces estamos calumniando a Dios de mentiroso y malvado al no permitirle que la mujer esté tomando lugar en la iglesia. A lo que viene equivale a un culto mixto. Sí, la mujer sí puede predicar la palabra de Dios a puras mujeres. Sí, usted puede predicarle a sus hijos. Sí, usted puede salir a la calle con un megáfono y evangelice al mundo. Vaya y predíquele a todos los que están en la calle. A eso hemos sido llamados todos. Pero aquí es una iglesia. O eso es lo que se está formando, o eso es lo que se ha formado. Y eso es lo que veo. Una iglesia que no es nuestra, que no es mía, es de Jesucristo. Y Él pagó un precio muy caro, precio que nosotros nunca podremos pagar. Por lo tanto, debemos de entender que para con la confirmación del error, alegan falsamente el dicho del apóstol, que dice, porque cuando vemos a unos ladrones cometer un robo, no dudamos en imputarles la falta y condenarlos. Es decir, que cuando nosotros miramos a un ladrón, inmediatamente queremos castigar al ladrón. ¿Amén? O, no, viejo, déjalo que se vaya. No, viejita, déjalo que se lleve el tanque de gas, no hay problema. O, háblale a la policía. Entonces, si hacemos eso en el mundo, ¿por qué no hacemos eso en la iglesia? ¿Por qué no tenemos la misma actitud defensora? Hemos sido llamados a ser apologistas. ¿Sabes lo que significa apología? Defensa. A defender el Evangelio, a defender la palabra de Dios, a defender la doctrina. ¿Por qué? Porque la infidelidad abre la puerta a la ambición. La infidelidad abre la puerta a la ambición. Y la ambición es la madre de la insubordinación y la obstinación. ¿Me explico? La desobediencia siempre va a ser castigada. Todo el tiempo la desobediencia será castigada, porque genera pecado. De tal manera que el hombre y la mujer dejan a un lado todo temor de Dios y se precipiten y codicien en todo a lo que su desenfrenado corazón los lleva a codiciar. ¿Me estoy explicando? Tenemos que entender que el temor a Dios es algo que se ha perdido en la iglesia. La iglesia moderna o posmoderna, ahora ya posmoderna más bien, ha perdido temor por completo a Dios. No le quiere tener temor a Dios. No, ¿por qué? Pues si Cristo es bien chévere, Cristo es bien padre, ya pagó todo por mí. No, yo ya no tengo que guardar los sábados. No, eso era para antes los judíos. Y se ha vuelto la iglesia posmoderna, pues, una iglesia muy mediocre, una iglesia muy ignorante, porque o eres sabio o eres ignorante, amén. En la escuela los maestros sabemos muy bien, este niño es aplicado y este niño no es aplicado, amén. Entonces lo mismo sucede en la iglesia. ¿Por qué no hay sabiduría en la iglesia? ¿Por qué no hay sabiduría en muchos de nosotros? Porque no hay temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Tenerle temor a Dios. El Salmo 119 es uno de los salmos en donde dice, ¿sabes qué? Tengo que cumplir con tu palabra, enamorarme de tu palabra. Lean el Salmo 119 cuantas veces sean necesarios. Porque si no, entonces nuestro corazón nos va a llevar a un desenfreno y vamos a andar de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, hasta que desertemos y entonces seamos unos apóstatas completos. Vamos a andar así. Ninguna iglesia nos va a satisfacer, ninguna predicación, ningún predicador, y vamos a andar y terminar como muchos que dicen, oh, puros hipócritas ahí. Sí, pues porque de ahí vienes, de ahí te saliste. Por eso dices que somos puros hipócritas. Ahí te saliste. Regrésate con nosotros, haces falta. Hay un lugar vacío por aquí.
Así dígales. Así dígales. Allá está en nuestra iglesia, hay otro lugar para ti, vente. ¿Me explico? Ahora, hemos notado que las iglesias que prosperan muy rápido son las iglesias que son apoyadas por Satanás. Y las iglesias que son apoyadas por Satanás son las iglesias que completamente desobedecen a Dios. La iglesia que más se esfuerza en obedecer a Dios sufre esto, todo lo que ustedes han visto. Llevo 20 años en el Evangelio aproximadamente y he visto muchas cosas en el Evangelio, en las verdaderas y en las falsas iglesias. He visto tantas cosas. Te digo yo, wow, Señor, así es. La verdadera obra es esta. La verdadera obra. Es donde no se vende tu salvación. Es donde tú estás permitiendo que Jesucristo obre en tu vida. Estás siendo fiel a tu pastor, orar por tu pastor. Es el deber de cada uno de nosotros, orar por nuestros pastores, así como orar por nuestras autoridades. Muchos de nosotros no oramos por nuestras autoridades. La mayor parte de México tiene la costumbre de insultar, de ofender al presidente. Decirle la verdad, que es borracho, que es drogadicto, llámele usted lo que usted quiera, que es corrupto. Es la verdad, no lo está ofendiendo, está diciendo la verdad. Pero hablar palabras ofensivas, eso es ofenderlo. Debemos orar por nuestro pastor, orar unos por otros, orar por la prosperidad de la casa de Dios. Amén. Ahora, no hemos nosotros entendido un factor muy importante, que así como las consecuencias de la caída de Adán han afectado a toda la descendencia y a la creación entera, la palabra de Dios dice que la creación gime a una. Amén. La creación gime, dice, toda la creación entera gime. Asimismo son las consecuencias que se generan al apartarnos de la vida espiritual. Ya que la vida espiritual de Adán consistía en estar unido con su Creador. Él tenía una unión perfecta con el Señor. El Señor venía, él lo visitaba, la Escritura lo dice. Venía, platicaba con él. Pero tenía una unión perfecta a través de la obediencia. La obediencia genera milagros. La obediencia genera maravillas. Pero sin embargo, a través de la desobediencia fue que vino la muerte a Adán. Es decir, cuando él se apartó, Dios se apartó de Adán. Y le dijo al Señor, por tu causa, por tu desobediencia, por tu pecado, maldita será la tierra. Por causa del hombre, no por causa de Dios. No es porque Dios haya maldecido a la tierra, como algunos dicen que Dios maldició la tierra. No, ¿cómo va a maldecir lo que él hizo? Nosotros con nuestra desobediencia generamos maldición en nuestra vida. Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para que esa maldición se fuera de nuestra vida, a través de que nosotros lleguemos a ser perfectos en obediencia. Y entonces no haya maldición sobre nosotros. La obediencia echa fuera la maldición. Y todo lo que pidas al Padre, dice, Él os dará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dará. ¿Pero por qué no recibimos? Porque no vivimos en obediencia. Uno de los factores más importantes es ir por el mundo y predicar este evangelio a todas las naciones. ¿Estás yendo a predicar el evangelio 2 o 3 veces a la semana a las calles? ¿Qué pasó? Está siendo desobediente. Mi hermano es valiente porque dijo que no, al menos así. Pero, ¿algunos de ustedes están yendo a las calles 2 o 3 veces por día? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo entonces quieres venir a subirte aquí a hablar y predicar? ¿Cómo? ¿Con qué obediencia? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Cada uno de nosotros tiene un gran trabajo que hacer. Ya no vivimos para el mundo. Ahora vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios, es decir que estamos viviendo en el reino de Dios. El Señor dijo, alegraos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Estamos viviendo en el reino de Dios. Él nos ha invitado a vivir en su reino. Dirá usted, ¿dónde está su reino? Yo no lo veo en su palabra. Aquí está el principio de su reino. Por eso dice, pero primero busca el reino y la justicia. Aquí está el reino, aquí está la justicia. Haz todo lo que dice aquí, procura, esfuérzate, y todo vendrá por añadiduría.
Sí, no vivimos bajo el tiempo de la ley. ¿Pero la ley de quién? Dice el Señor Jesucristo. De Moisés. ¿La ley de quién es? ¿De quién? No es de Dios. Es de Moisés. ¿Pero los mandamientos de quiénes son? De Dios. ¿Y los estatutos que están escritos en el Nuevo Testamento de quiénes son? De Dios. No son de Moisés. Moisés impuso una ley, pero el Señor ha venido a romper con esa ley, mas no con los mandamientos. Y aún dice él, yo no he venido a abrogar la ley, es decir, la rompe para nosotros. Es decir, y al decir la rompe, tal vez estoy usando un mal término, es decir, que nos elimina de ella, nos elimina por completo de esa ley, siempre y cuando nosotros obedezcamos los mandamientos, estemos sujetos bajo sus mandamientos. Y vamos a ir hablando conforme vayamos en esta predicación, en este estudio, entendiendo la importancia de obedecer sus mandamientos. Toda la palabra de Dios es un misterio. Para lograr obedecerle es un misterio. Y ese misterio hoy lo vamos a conocer en estos días. Por ello, debemos de entender que cuando Adán se apartó de Dios, cuando Adán se apartó en desobediencia, ahí él se borró toda la imagen. Se borró la imagen celestial de Adán. La imagen divina se borró. Y no ha sufrido solamente Adán el castigo de perder la sabiduría, el poder, la santidad, la verdad y la justicia de la cual estaba revestido y dotado. Qué sabio era Adán. Él le puso nombre a todo. Amén. A todo le puso nombre a Adán. Aún le puso nombre a Dios. ¿O acaso Dios le dijo, oye Adán, yo soy Jehová? Le dijo a Moisés, I am what I am, yo soy quien soy. Yo soy quien soy. Entonces, ¿por qué te llamas Jehová? Por causa de Adán. Él le puso nombre a todo. Pero mi nombre es Jesús. Mi nombre es Jesús. Le dice, y por nombre le pondrás Jesús. ¿Y Jesús es nombre sobre qué? ¿Usted echa demonios en el nombre de Jehová? ¿Puede? ¿Puede? En el nombre de Jesús. No se pueden echar demonios fuera en el nombre de Jehová. Cuando los demonios oyen el nombre de Jesús, tiemblan. Por lo tanto, Adán tenía una gran sabiduría. Y eso, si usted lo puede aceptar, es porque hay humildad en su corazón. Si no hay humildad en su corazón, si es usted arrogante, vanidoso, jactancioso, como los espejos en donde nos acabamos de mirar, no va a poder entenderlo. Pero si es usted humilde, usted va a poder entender que Adán fue el que le dio nombre aún al Dios Altísimo. Por ello el Señor dice en su palabra, y conocerán mi nombre. Ah, caray, pues que no te conocemos, que no eres tú Jehová. No, conocerán mi nombre. Ahora, Adán estaba vestido de santidad, era santo, de verdad, de justicia. Estaba revestido y dotado completamente. Pero en su lugar, al desobedecer, le vino una ceguera. Y le vino una debilidad junto con la ceguera. Y le vino la inmundicia. Y le vino la vanidad. Y le vino la injusticia. Y le vino la muerte. Pero no solamente a él, sino también a nosotros. Vino también a toda la generación. Y toda la generación hasta ese tiempo se ha vuelto envuelta y manchada en estas mismas miserias. Hermano, es una miseria ser ciego. No me diga que es una bendición. Sáquese los ojos y es bendición. A mí me gusta traer lentes. No veo bien. Tengo que traerlos. Porque entonces veo bien. Yo quisiera no traer lentes. Hermano, ¿a usted le gustan traer lentes? ¡Qué pesado! ¡Qué conflicto! Tengo que cuidarlos, ¿sí o no, hermano? Ya se rayó aquí, ya no puedo ver bien. Porque se rayó aquí, menos donde tengo la niña del ojo. O por otros. Es una miseria, hermano. Es una miseria ser débil. Es una miseria vivir en la inmundicia. Es una miseria vivir en la vanidad. Es una miseria ser injustos. Ahora, debemos de entender que por la palabra pecado
la depravación de la naturaleza, es decir, que la depravación de la naturaleza la conocemos como pecado. Pecado es depravación. ¿Me explico? Es depravación. Ahora bien, el pecado está entrando en la congregación por imitación. Está entrando por imitación y por también invitación. Nosotros mismos lo invitamos. Dice la palabra de Dios, no des lugar ¿a quién? ¿A quién no des lugar? Al diablo. ¿Por qué? Lo estamos invitando. No des lugar al diablo. Porque si tú le das lugar al diablo, él lo toma rápidamente. ¿Me podrían ofrecer un vasito para ponerlo? Él toma el lugar rápidamente. Ahora, pero ¿cómo podremos convencer a la congregación moderna de pecado? Usted se va a presentar en alguna esquina, va a tocar alguna casa y le va a decir a alguna de sus amigas, oye, o a alguna de las personas que conozca ahí, oye, mira, te invito a nuestra iglesia, es una iglesia emergente, está empezando, nuestro pastor ven hombre, ven, la verdad que vas a gozarte. Y ella le va a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí te voy a invitar, pero mira, vente primero a mi iglesia. A ver, platícame cómo es tu iglesia. No, pues ahí tenemos una pastora y ella predica y entonces usted le va a decir, mira, espérate. Ya desde ese momento estás en el lugar equivocado. No vas a poder crecer. Y ahí usted va a tener palabras para salvar esa alma, para traer esa alma a los pies de Cristo, para traer ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Me explico? ¿No quieren ser así? Pablo decía, para ver si quizás genero celos y logro salvar a algunos de mis compatriotas. Claro que nosotros hemos sido llamados, tenemos que tener nuestras redes preparadas. Muchos de los que andan afuera tienen sus redes, tienen hoyos. Hermano, gracias. Las redes que usan tienen hoyos. ¿Cómo están las tuyas? ¿Qué dijo el Señor? Yo los haré ¿qué? ¿Pescadores de qué? ¿Tienes redes? ¿Dónde están tus redes? ¿No sabías que tienes un set de redes? No redes sociales. Esas todos tienen, creo. ¿Tienes redes? Ahora ya sabes que tienes redes, pero ¿cómo están tus redes? ¿Están listas para salir a la pesca? ¿O están todas rotas? ¿Están todas resecas? Que al aventarlas al agua las van a romper. Que al llegar inmediatamente con la persona, te vas a hacer preguntas y ahí te va a romper la red. Ahí vas a decir, wow, no sé ni de lo que me está hablando. Entonces, de la misma manera, se le debe de convencer, de la misma manera que se le está convenciendo al hombre de pecado, así de la misma manera se debe de convencer a la iglesia de pecado, con evidentes testimonios de la Escritura, de que el pecado había descendido del primer hombre, escuche bien, había descendido o ha descendido del primer hombre a toda la generación, a toda la humanidad. Por eso entendemos que el pecado sigue descendiendo a la cristiandad. Sigue descendiendo, sigue entrando en nuestras vidas, sigue entrando en nuestra casa, sigue entrando en nuestra iglesia. Y la iglesia, en lugar de ser una hoguera, de ser un fogón, una luz, un faro, se ha vuelto, pues como dice la Escritura, un carbón humeante. Un carbón humeante que se colude con cualquier persona que dice ser autoridad. La iglesia cristiana en México está coludida con el gobierno, y no solamente coludida con el gobierno, coludida con la iglesia, la gran ramera, la iglesia romana, y muchos no lo saben. Es importante que sepamos eso, que el pecado sigue descendiendo a la cristiandad por imitación y no ya porque este sea generacional. Es decir, muchas iglesias se desprenden de otras iglesias y forman su iglesia, pero son una copia carbón
de las que se desprendieron. Y aquellas son otras copias carbón de las que se han desprendido. Porque la iglesia católica, la iglesia cristiana, su origen se ha desprendido de la iglesia católica. ¿Me explico? La iglesia protestante, o la que era protestante, esta es protestante. La iglesia que estamos aquí es una iglesia protestante. Pero la iglesia primitiva, la que se era protestante, era como esta. Gradualmente fue perdiendo ese título de protestante y empezó a coludirse con la iglesia romana. La iglesia romana empezó a mandar trabajadores y los infiltró en todas las iglesias para corromperlas, para coludirlas, para que practique la misma doctrina que la iglesia romana practica. Vaya usted a la iglesia romana y vea todas sus prácticas, que la Navidad, que el Día de la Mamá, del Amor, de la Amistad, que, hermano, qué celebraciones no están celebrando. ¿Me explico? ¿Dónde está entonces la originalidad? Es lo mismo, solamente que han cambiado el nombre. Han cambiado el nombre de católicos a cristianos. Pues los amigos católicos son cristianos. ¿Sí? Con las mismas tradiciones. Jesucristo vino a romper esas tradiciones. Nosotros ya no somos de tradición. Nosotros somos de Cristo. Y debemos de vivir como Él manda, como Él lo ordena. Seguimos crucificando a Cristo cada año, seguimos celebrando la Pascua, esas son celebraciones muertas, que la palabra de Dios dice, son obras muertas, obras que no producen nada en nosotros. Entonces, para demostrar la corrupción que hay en la iglesia, no solo para demostrar que la corrupción que hay en la iglesia, o que la corrupción que hay en la iglesia, no solo proviene de la fuerza de los malos ejemplos que los demás hemos podido ver, sino también pongo por ejemplo que así como salimos del mismo seno, así como salimos un recién nacido, sale del mismo seno materno con la perversidad que tenemos. Cuando el niño acaba de nacer, no nació perfecto. No. Ningún niño nace perfecto. Todos los niños nacen contaminados por el pecado. ¿Amén? Entiéndalo, compréndalo y acéptelo. Si naciera perfecto, entonces pues sería yo nunca hubiera cometido pecado, ni ustedes, ni tuviéramos que estar aquí. ¿Me explico? No habría necesidad de que hubiera venido Cristo. ¿Por qué? Pues si todos nacen perfectos. No. Ahora, si a usted le llama perfecto con sus 5 ojitos, con sus 2 ojitos, sus 5 deditos en cada mano, entonces es otro tipo de perfección. Pero venimos imperfectos. Y estoy poniendo este ejemplo porque así la iglesia posmoderna o la iglesia cristiana está volviendo a las raíces católicas, a las raíces romanas. Entonces, así como salimos del mismo seno materno con la perversidad que tenemos, lo cual no se puede negar, por el ejemplo que acabo de poner, nadie se ha maravillado del desenfreno y la brutalidad que han desplegado en el resto de las congregaciones. En las congregaciones, en muchas de ellas, hay tanta brutalidad, tanta bruteza exponiéndose, tantos bailes nuevos, que el toque de la silla, que te aviento me quito mi saco y lo abierto, y que te pongo la mano, y que te caes, y el proyecto de Dios, lo estás sonando. Que venga, y lo voy a cenar. ¿Me explico? Oye, hermano, pero es que eso es bíblico. Es que el Señor tiró a Pablo. ¿Y tú eres Pablo? ¿Y tú sabes por qué lo tiró el Señor a Pablo? Porque era un depravado, un pecador, maldito a los ojos de Dios. Por eso lo tuvo que tirar. Y así anda todo el que es depravado. Anda a ras de suelo. No necesitas venir a la iglesia para que te toque el pastor y te tire. Estás tirado en el suelo. Si no obedeces la palabra de Dios. Si no obedeces la palabra de Dios, mírate tirado en el suelo. Amén. ¿Cuánta corrupción, cuánta brutalidad, cuánto desenfreno no está desplegando la iglesia moderna? Ciertamente es indiscutible lo que confiesa David, que ha sido engendrado. El rey David confiesa con sus propias palabras, Salmo 51:5, si alguien gusta leerlo. Dice que en pecado, en iniquidad he sido formado.
en iniquidad. ¿Cómo dice el Salmo 51:5? Por favor, un poquito más alto. En pecado me concibió mi madre. Ahora muchos dicen, perdón, no es con la intención de ofender, muchos dicen, bueno, es que la mamá de David era prostituta. Así está el degenere, así está la torpeza en las congregaciones, así de brutos, así está la brutalidad en la iglesia. ¿Me explico? El mismo rey David dice, en pecado he sido concebido. Pero David no hace responsable a las faltas de sus padres. No. Sino que David reconoce de dónde viene, de dónde proviene, de dónde proviene. Y muchos de nosotros no hemos querido reconocer de dónde provenimos. ¿Por qué? Por falta de examinación. Falta de examinación. Ahora, por tanto, todos nosotros, al ser engendrados de una simiente inmunda, nacemos infectados por el pecado. Yo nací infectado por el pecado. Yo no sé usted. Pero la Escritura dice que todos nacimos infectados por el pecado. Y aquí vamos a entrar a Romanos capítulo 5, por favor, versículo 12 al 18. Por tanto, todos nosotros, al ser engendrados por una simiente inmunda, es decir, por provenir de Adán, nosotros nacemos infectados por el pecado, y aún antes de ver la luz estamos manchados y contaminados y destinados a la muerte ante el rostro de Dios. Aún antes de nacer. Así de la misma manera, por la gracia de Cristo, la justicia y la vida nos son restituidas. Gracias a Jesucristo, Él viene a restituirnos la vida, Él viene a restituirnos la justicia. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 al 18 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Porque todos, ¿qué? Todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Jesús. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por él abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó. Dice, tampoco sucede con el don. Tampoco. Como con el que vino por el medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, de que Adán desobedeciera a Dios, resultando en condenación. Pero la dádiva que nos da Jesucristo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí estoy exponiendo lo que dije al principio, todos nosotros venimos manchados con el pecado. Y así como venimos manchados con el pecado, así también queremos levantar una iglesia, o empezar una iglesia, o adherirnos a una iglesia en donde el pecado no ha cesado. Es bueno que haya grupos, es bueno que haya divisiones. La palabra de Dios dice, y es bueno que haya divisiones entre ustedes. Es bueno. Pero dentro de las iglesias ya no solamente hay divisiones, sino hay
divisiones. ¿Me explico? ¿Usted sabe lo que es una subdivisión? Una subdivisión es el resultado de lo que se ha